La nueva actualización de Minecraft 1.21 por fin ha sido lanzada oficialmente, añadiendo muchísimo contenido prometedor y genial, así que si quieres saber todo acerca de Minecraft 1.21, entonces quédate hasta el final. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a la guía completa o review de Minecraft 1.21, y por cierto, revisen los comentarios para que puedan disfrutar de todo lo nuevo que ofrece esta nueva versión. Pero antes de iniciar, le envío un saludo muy especial a quienes están apareciendo en pantalla. Si ustedes también quieren un saludo, comenten Minecraft 1.21, dejen su like y suscríbanse para que lleguemos a los 10.000 suscriptores. Sin más introducción, comencemos. Esta versión de Minecraft, llamada oficialmente Tricky Trials o en español Pruebas Difíciles, trae consigo nuevas y emocionantes cosas que nos permitirán vivir aventuras increíbles en nuestros mundos de Minecraft, ya sea solos o con amigos, nuevos jefes, bloques decorativos, estructuras y mucho más. Empecemos con la estructura llamada Trial Chamber o en español cámaras de prueba. Las cámaras de prueba son y están llenas de trampas, trucos y tesoros. Estas solo pueden generarse bajo tierra en el overworld. La pieza inicial de dicha estructura se genera a una altura entre -20 y -40. Al ser una estructura que solamente se genera bajo tierra, si bien no es muy rara, es un poco difícil y tedioso de encontrar. Pero tranquilos, porque un aldeano cartógrafo de nivel 3 nos podrá intercambiar un mapa con las coordenadas de dicha estructura, la cual está pensada para que los jugadores exploren, disfruten de batallas épicas y tengan muchas aventuras, pues cuenta con varias salas diferentes, las cuales contienen diversas cosas. Por ejemplo, en una sala podremos hallar generadores de desafío, cofres con botines, el nuevo boss que veremos más adelante, etcétera, etcétera. Esta estructura está conformada principalmente por los nuevos bloques. Entre estos tenemos bloques de cobre, puertas, trampillas de cobre, escaleras, el cobre cincelado que es muy bonito, y de igual forma estos bloques se oxidan y para evitarlos podremos encerrarlos, tal cual como sucede con los bloques de cobre antiguo. Y una cosa que me gustó mucho son estas nuevas lámparas de cobre. Se activan y desactivan cuando reciben una señal de redstone. Además, no necesitan poder continuo para emitir luz. Su nivel de luz dependerá del estado de oxidación que tengan. Entre más oxidado, menos luz y viceversa. Las lámparas de cobre solo pueden ser picadas con un pico de piedra o superior. Esto también aplica para los otros nuevos bloques. Además de esto, también se agregaron otros bloques nuevos de toba pulida, cincelada, ladrillos de toba, escalera, vallas y losas que se pueden fabricar o hallar en las cámaras de prueba de Minecraft. Se agregaron 20 pinturas nuevas al juego. Estas pinturas están muy bien diseñadas y detalladas. Hay unas mejores que otras, pero sin duda alguna le darán una gran variedad al juego, especialmente para decorar. Por este lado tenemos el generador de criaturas de desafío. Son una nueva variable de los spawners normales, y este expulsa recompensas tras completarse y tiene múltiples niveles de desafío en el modo multijugador. Se podrá encontrar solamente dentro de las cámaras de desafío. Genera oleadas de criaturas, cuya cantidad dependerá del número de jugadores cercanos, en modo supervivencia o aventura. El nivel de desafío incrementará por cada jugador que sea detectado por este generador. Significa que entre más jugadores haya, mayor será la dificultad y viceversa. Además, esta dificultad no se reducirá hasta que se complete y se restaure el generador de criaturas de desafío. Cuando todas hayan sido derrotadas, este generador expulsa una cantidad de objetos, consumibles, útiles o llaves de desafío, con un 50% de probabilidades de obtener una llave de desafío, que es bastante importante para abrir una caja fuerte. A diferencia de los spawners normales, este solo generará un número limitado de criaturas que es proporcional al nivel actual de desafío. Se activa automáticamente cuando cualquier jugador en modo supervivencia o aventura se acerca a 14 bloques de su centro. Después de esto comenzará a generar las criaturas establecidas en el generador. Esto varía dependiendo del aspecto que tenga el spawner, que nos indica qué tipo de criaturas puede generar. Por ejemplo, los que están rodeados por bloques de toba y cobre cincelado generarán el nuevo boss. Los que se rodean con musgo generarán slime, aquellos que tienen telaraña generarán arañas, los que están conformados por hielo generarán esqueletos errantes y así sucesivamente. Algo importante a mencionar es que no pueden ser fabricados ni obtenidos en supervivencia, pues estos bloques son extremadamente lentos de minar y resistentes a explosiones. Además, el bloque tampoco puede ser soltado incluso usando toque de seda. Solamente se pueden encontrar naturalmente a lo largo de las Trial Chamber, y cuando son colocados en creativo, los generadores de criaturas de desafío no tienen ningún tipo de mob establecido por defecto como si sucede en supervivencia. Además de eso, se añadieron también muchos ítems. Por este lado tenemos la llave de la prueba que sueltan los generadores de las cámaras de desafío. Con esta llave podremos abrir la caja fuerte que se encuentra en habitaciones de la cámara de prueba y obtener excelentes recompensas. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que puede ser dropeado por estas cajas fuertes. Al derrotar a la brisa, el nuevo jefe de las cámaras de prueba, este dejará caer la vara de brisa que nos permitirá crear una masa junto a un núcleo pesado que también es necesario para fabricarla. El núcleo pesado tiene un 2,2% de probabilidades de ser dropeado por una caja fuerte ominosa al usar una llave de desafío ominosa. Esta nueva arma está bastante genial y además se puede encantar con nuevos encantamientos especialmente añadidos para ser usados en ella.
los cuales son densidad, que llega hasta nivel 5, incumplimiento, que va hasta el nivel 4, y ráfaga de viento. Básicamente el mazo o maza es un arma cuerpo a cuerpo que causa daño adicional cuanto más cae el jugador antes de alcanzar el objetivo, anulando el daño por caída del jugador en un golpe exitoso. O sea, está diseñada para que caigas desde arriba y ataques al objetivo. Entre más alto saltes y aciertes el golpe, será mayor el daño. Además, el mazo tiene un daño de área, o dicho de otra forma, una onda expansiva que afecta a todos los enemigos alrededor. Se añadió una nueva poción llamada Botella Ominosa. Se puede obtener al derrotar al capitán de los saqueadores o en la Trial Chamber. Las pociones que sueltan los saqueadores sirven para activar raid en aldeas. Se da el efecto de mal presagio al consumirse y se puede quitar tomando leche. Estas pociones van desde el nivel 1 a 5. Entre más alto, mayor será la dificultad de las raids. Por otra parte, las pociones que podemos hallar en las Trial Chambers van de nivel 1 a 2 y se usan para activar un evento especial en las cámaras de prueba. Este consiste en que los spawners generarán mobs más poderosos durante 15 minutos. Estos podrán aparecer con armaduras, efectos de pociones, armas, etcétera, etcétera. Pero también tendremos mejores recompensas debido a su dificultad. Entre ellas está la llave de prueba ominosa, que es como la llave de prueba que sirve para abrir cajas fuertes pero más valiosas. Además nos da la posibilidad de conseguir el núcleo pesado, que es muy importante para crear el mazo. Ahora les presento el nuevo mob, The Breeze, o en español La Brisa. Es una criatura hostil que aparece en las cámaras de desafío o Trial Chambers, cuando hay ciertos generadores de desafío. Se mueve saltando grandes distancias y ataca disparando cargas de viento que infligen un gran retroceso. Si bien no tienen ataques muy fuertes, sus mecánicas son muy molestas, ya que también interactúan con botones, palancas o puertas que no sean de hierro y bloques similares en un radio cercano, haciendo que caigamos en algunas trampas. Además, la brisa repele las flechas y los tridentes lanzados, por lo que no reciben daño de ellos. Además, es muy difícil acercarse debido a su retroceso. Por otra parte, y lo que muchos estaban esperando, llegaron los armadillos, el mob ganador de las votaciones el año 2023, y con ellos llegaron también las armaduras para lobos. El armadillo es una criatura pasiva que se genera en las sabanas y en las tierras baldías. Son la única fuente de escamas de armadillos, que caen cuando el jugador los cepilla con un pincel. Además, los armadillos sueltan una escama cada 5 o 10 minutos, de manera similar a como los pollos ponen huevos en Minecraft. Se pueden criar armadillos usando ojos de araña y también alimentarlos para hacerlos crecer más rápidamente. Gracias a las escamas de armadillos podemos crear la armadura para lobo. Se puede equipar en los lobos para proporcionarles protección contra el daño entrante. La armadura para lobo le proporciona al lobo un valor de armadura de 11 puntos, que es la misma cantidad de protección que la armadura de diamante le daría a un caballo. Se pueden usar solamente en lobos domesticados y cuando el dueño usa tijeras en un lobo, la armadura se desequipa. Pero lo mejor de esto es que podremos teñirlas de todos los colores simplemente usando un caldero con agua teñida. Y hablando de los lobos, se han agregado muchas variantes de estos dependiendo del bioma en donde se encuentren. Por ejemplo, tenemos el lobo cenizo, el lobo pálido, el lobo castaño, manchado, el lobo negro y otros cuantos. Como ya les dije, su color varía dependiendo del bioma en donde estén. Además, no tienen nada en especial, solo son diferentes colores, pero aún así se agradece la variedad que añadieron. También se agregó una variante de esqueleto llamado pantanoso, que se genera en los pantanos y en las cámaras de desafío. Sus ataques infligen veneno y tienen un aspecto bastante curioso. También tenemos 3 nuevos discos musicales que solo se pueden encontrar en las Trial Chambers. Además de 3 nuevos diseños de estandartes bastante bonitos y algunos diseños nuevos de armadura que se encuentran en las cámaras de desafío. Bien, ahora sí pasemos al nuevo bloque llamado Autocracker, un bloque que fabrica objetos automáticamente al recibir una señal de redstone. Su crafteo es muy sencillo y casi que funciona como una mesa de crafteo, solo que mejor. Las recetas para crear algo son las mismas que una mesa de crafteo. Para eso debemos poner los ingredientes de la receta de forma correcta, si no, no funcionará. Además, se pueden bloquear algunas ranuras tan solo dándole clic para que se conserve la receta que he puesto. Incluso recibe ítems de una tolva, ideal para granjas. Y creo que eso es todo, o por lo menos lo más importante de la versión 1.21 de Minecraft Bedrock, ya que aún no llega oficialmente los shaders diferidos y otras mecánicas que aún están en beta. Espero que les haya gustado el vídeo y si es así, considera suscribirte al canal, dejar su like y comentar qué te pareció todo lo nuevo de Minecraft 1.21 Update Tricky Trials. Un saludo muy especial y nos vemos hasta la próxima.